Esto es Bolivia Web TV, al alcance del mundo. A continuación, Bolivia Web TV presenta Bolivia News. Hola amigos internautas, bienvenidos a Bolivia News, tu encuentro con las noticias de Bolivia para el mundo. Hoy, como todos los días, les vamos a mostrar las noticias más importantes que tiene nuestro país. Así arrancamos con las noticias hoy viernes de 18 de octubre. El presidente Evo Morales promulgó la ley del Día de la Dignidad Nacional como un homenaje a los muertos y víctimas de la Guerra del Gas y conmemoró los 10 años de la caída de Sánchez de Lozada en una masiva concentración realizada ayer en la ciudad del Alto. El presidente Morales afirmó que en octubre del 2003 un grupo de élite de militares de Estados Unidos tomó el Estado Mayor, dirigió la represión militar y atentó contra la población alteña, provocando la muerte a 67 personas y la salida del expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada. Lamentamos que los excomandantes se hayan sometido a una decisión política y a los gringos de Estados Unidos, declaró el mandatario. Morales afirmó también que se cumplió con la agenda de octubre, ya que se ha refundado y nacionalizado los hidrocarburos, además de haber recuperado los recursos naturales como el litio y el agua. En su discurso, el presidente hizo un recuento de la historia de Bolivia en una década de octubre negro. Criticó a los exdirigentes cívicos de esa época, alertó a los movimientos sociales sobre la rearticulación de la derecha, sobre todo en Oriente, y afirmó que el 17 de octubre fue el final del modelo neoliberal. Como noticia les contamos que 2 millones de personas no tienen acceso al agua potable en Bolivia y menos de 4 millones de bolivianos no tienen saneamiento básico, según informó el ministro de Medio Ambiente y Agua, José Zamora. Este problema se pretende solucionar a través de la Agenda Patriótica del Bicentenario. Es una visión de nuestro presidente de este proceso de cambio, donde se señala que el 2025 tenemos que estar todos los bolivianos con 100%, tanto en agua como en saneamiento, declaró Zamora. Actualmente el Ministerio de Medio Ambiente trabaja en una campaña de creación de conciencia en el uso eficiente del agua potable, ya que se busca que la población sea responsable en el uso de este elemento. Más noticias. El viceministro de Defensa Social, Felipe Cáceres, denunció ayer que los comunarios de la localidad de Apolo, en La Paz, impiden el trabajo de la Fuerza de Tarea Conjunta para la erradicación de cocales y amenazan con estar armados y dispuestos a enfrentarse a los uniformados. Cáceres pidió al ministro de Gobierno que se envíen 100 efectivos policiales a la zona que, a fin de evitar enfrentamientos, esta es una amenaza grave a la integridad física de nuestras Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. No por ser personas que, a título de ser organizadoras o productoras de coca, se den el lujo de amenazar la integridad física de nuestros efectivos que cumplen con la ley, declaró el viceministro. Pese a las amenazas de enfrentamientos, la erradicación de coca excedentaria continuará en la zona para cumplir con las metas fijadas por el gobierno. Con más noticias les contamos que orureños y potosinos se encuentran en disputa por un problema limítrofe donde se encuentran en juego 300 hectáreas de terreno aptos para el cultivo de quinoa. El Comité Cívico de Oruro amenaza con iniciar medidas de presión como un paro cívico o bloqueos de carreteras si no son atendidos por los Ministerios de Autonomías y de Desarrollo Rural y Tierras en esta jornada. Pedro Chayapa, presidente del Comité Cívico Orureño, informó que comunarios de Oruro realizan una huelga de hambre desde hace 5 días y aún no hay reacciones de las autoridades. El problema se inició cuando los comunarios de Corona iniciaron la siembra de quinoa en un territorio de 300 hectáreas que, según la población de Tomave, no les pertenecía. A continuación les presentamos nuestros datos económicos. Cotización del dólar para la compra 6.86, para la venta 6.96. El euro se cotiza en 9.27. El yen se cotiza en 0.06. Tiempo de deportes en Bolivia News.
Así arrancamos con nuestro sector deportivo. Cerca de 500 atletas con capacidades diferentes participaron en las pruebas del segundo encuentro municipal deportivo para personas con discapacidad. El encuentro deportivo cerró con total éxito y con la participación de 15 centros que compitieron en el estadio Ramón Tahuichi Aguilera en las pruebas de 25 metros en silla de ruedas, 50, 100 y 200 metros planos, relevos 4x100, lanzamiento de pelota de tenis, lanzamiento de pelota de futsal y lanzamiento de bala y salto largo. Con más noticias, Bolivia perdió 9 puestos en el ranking mensual que publica la Federación Internacional de Fútbol Asociado FIFA y ahora es 71 en el mundo. Después del empate con Perú en las clasificatorias mundialistas, ahora el país aparece en el último sitio en este ranking a nivel sudamericano. En julio se había clasificado en el sitio 68 en julio y el mejor fue el puesto. Y bien, amigos internautas, con esta información llegamos al final del encuentro informativo de Bolivia News. Muchas gracias por haber estado con nosotros. No se olviden de enviarnos sus comentarios a Facebook, Twitter y YouTube, que son muy importantes para nosotros. Y no se olviden de suscribirse al primer canal de televisión online de Bolivia, Bolivia Web TV, al alcance del mundo. Hasta pronto. Bolivia Web TV presentó Bolivia News.